Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Laura Villarreal Martínez del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González y el día de hoy les voy a presentar algo acerca de la guía de manejo de pacientes con hemofilia de la Federación Mundial de Hemofilia, que sabemos bien que es una ambiciosa y nueva iniciativa por parte de la Federación Mundial de Hemofilia para que el tratamiento del paciente con hemofilia llegue a todos lados. Y bueno, como sabemos, esta es la tercera edición que fue publicada en el año 2020 y que obviamente incluye o es una recopilación y un esfuerzo bastante grande realizado por obviamente la comunidad médica, la comunidad de pacientes y por supuesto dirigida y coordinada por la propia Federación Mundial de Hemofilia, y la intención es pues que todos los pacientes lleguen a tener alcance a un tratamiento adecuado. Bueno, yo soy hematólogo pediatra, coordinador de la Clínica de Hemofilia del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y profesor del Departamento de Pediatría y Servicio de Hematología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la ciudad de Monterrey, México. Y el día de hoy le voy a hablar acerca particularmente del capítulo 7, el cual habla del tratamiento de hemorragias específicas. Estos son mis declaraciones de conflictos de interés, donde he recibido apoyo por parte de fundaciones para desarrollo de proyectos, así como consultorías y ponencias para otras empresas. El capítulo 7, que habla de tratamiento de hemorragias específicas, debemos reconocer que es un gran esfuerzo realizado en trabajo en equipo, donde aquí podemos observar los autores que fueron encabezados por el Dr. Johnny Malangu, Gerard Dolan, Alison Dougal, Nicholas Goddard, Margaret Ragney, Jerzy Windiga, Enrique de Presa y Bradley Reiner, quienes son personas con hemofilia, Glenn Pierce y Alex Rivastava. Todos ellos colaboraron de manera proactiva para poder realizar este capítulo 7 de tratamiento de hemorragias específicas y que pudiéramos tener todos nosotros a nuestro alcance esta información. El fenotipo hemorrágico del paciente con hemofilia va a ser muy diverso y va a estar directamente relacionado con la severidad de la enfermedad. Recordemos que podemos tener pacientes que tengan hemorragias musculares, hemorragias subcutáneas, como es el caso de la primera imagen, hemorragias en la cavidad oral, hemorragias periorbitarias o en la cavidad ocular, hemorragias ya que ponen en peligro la vida, como lo son la hemorragia del sistema nervioso central, y sobre todo la hemorragia que es característica y es la más frecuente de todo paciente que padece esta enfermedad, que es la hemorragia articular, también conocida como hemartrosis. Este es el sitio más común de hemorragia en pacientes con hemofilia. En este capítulo 7 se describen 37 recomendaciones por consenso del grupo de expertos que ya les mencioné previamente. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues no vamos a poder revisar todas el día de hoy, pero sí quisiera enfocarme principalmente en 3 de ellas, como lo vamos a ir viendo durante el desarrollo de esta presentación. Tenemos diferentes tipos de hemorragias que obviamente van a requerir de un tratamiento específico en cada una de ellas y que podemos encontrar en la guía de tratamiento de la Federación Mundial de Hemofilia. Aquí pues tenemos sangrados articulares, que son hemartrosis, sangrados del sistema nervioso central, de cuello y garganta, hemorragias gastrointestinales, hemorragias oftálmica, renal, oral, epistaxis o sangrado por la nariz, laceraciones y hemorragias de tejidos blandos. Es bien importante recordar que para todas ellas la intervención precoz y oportuna y adecuada es de sumamente importancia y tiene unas ventajas a corto y a largo plazo. Las ventajas a corto plazo de la intervención inmediata o precoz podemos identificar principalmente pues que hay una rápida mitigación del dolor. Vamos a tener un paciente que va a tener movilidad precoz, menos visitas al hospital, menores tasas de nuevas hemorragias, menor necesidad de fármacos y obviamente todo esto va a traernos una reducción en costos. También tenemos unas ventajas a largo plazo
que es pues una disminución en la artropatía. Obviamente esto se va a representar en una menor discapacidad, menor intervenciones ortopédicas y lo más importante es que nuestros pacientes van a tener una mejor calidad de vida. Vamos a hablar particularmente de la hemartrosis, que bueno, sabemos que siempre nosotros tenemos una curiosidad de por qué tenemos que hacer una intervención o qué momento hacer una intervención temprana, y es lo que ahorita nos vamos a enfocar particularmente. Sabemos que la característica clínica de la hemofilia, como yo se los mencionaba ahorita, es el sangrado articular o hemartrosis. Y como pueden ver en esta imagen, en la rodilla derecha, es un paciente con hemofilia que ha desarrollado ya una artropatía crónica, con una sinovitis crónica, que puede, obviamente ya en más adelante, como vamos a ver, destruir toda la cápsula articular y perder función de esa articulación. La terapia oportuna, la terapia de reemplazo inmediata, va a prevenir que los pacientes lleguen a presentar estas características. Como podemos ver aquí, una destrucción totalmente de la cápsula articular con una pérdida de la función de la articulación del paciente. Entonces, es importante recordar que la terapia de reemplazo es el tratamiento de elección para el manejo de las hemorragias en pacientes con hemofilia. Particularmente hablando del tratamiento de la hemartrosis, tenemos que tomar en cuenta varios puntos y aquí los vamos a describir a continuación. El diagnóstico precoz y oportuno. Esto quiere decir que el paciente logra identificar en qué momento está presentando una hemartrosis o en qué momento va iniciando un sangrado articular, y esto lo vamos a detectar por medio de signos y síntomas. Es importante aquí la educación al paciente porque él es quien va a identificar en qué momento está presentando una hemorragia articular y podemos pasar ahora sí a un tratamiento precoz que va a estar complementado con terapia de reemplazo, control del dolor, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo hacer que nuestro paciente identifique que tiene una hemorragia articular para poder darle el tratamiento de manera inmediata o precoz? Y lo vamos a ver en esta diapositiva, en donde una hemorragia articular o hemartrosis, como les comentaba ahorita, se va a definir como aquel episodio caracterizado por una combinación de cualquiera de los siguientes síntomas, ya sea una inflamación o aumento o sensación de calor en la piel que recubre una articulación, que el dolor sea un aumento o un dolor progresivo, y muy importante también considerar que pueden tener una pérdida progresiva del rango de movimiento o dificultad para utilizar esa extremidad en comparación con un estado inicial. Entonces, una vez que el paciente identifica estos síntomas o signos, tenemos que pasar ahora sí a el tratamiento precoz, tratamiento inmediato, el cual es basado en terapia de reemplazo y manejo del dolor. ¿A qué nos referimos con tratamiento precoz de la hemartrosis? Aquí tenemos que considerar que la dosis de concentrado de factor debe ser suficiente para incrementar la concentración del factor del paciente hasta llegar a un nivel suficiente para detener esta hemorragia. Recordar que el ultrasonido es una herramienta útil que nos puede apoyar para valorar la hemartrosis en estadios iniciales o hemartrosis precoz, y también la respuesta al tratamiento la va a demostrar una disminución del dolor y de la inflamación. Aquí el capítulo 7 de la guía de la Federación Mundial de Hemofilia nos da dos recomendaciones principales. La recomendación 7.2.1, donde los pacientes con hemofilia que presenten una hemartrosis grave deberán recibir tratamiento inmediato con infusión intravenosa de terapia de reemplazo de factor de coagulación hasta que se resuelva la hemorragia. La siguiente recomendación es que aquellos pacientes que tengan hemofilia y que presenten una hemorragia articular moderada o leve deberán recibir una infusión de concentrado de factor y repetirla solamente si fuera clínicamente indicado, y esto va a depender obviamente de la evolución de la hemorragia. La respuesta al tratamiento en la hemartrosis va a estar representada
como excelente, buena y moderada y nula. Esto lo podemos ver en el cuadro 7.1 del capítulo 7 de la guía de la Federación Mundial de Hemofilia, en donde va a manejar o a catalogar la respuesta al tratamiento como excelente cuando el alivio completo del dolor y o resolución completa de los signos de la hemorragia sea continua dentro de las 8 horas posteriores a la infusión inicial y que no requiere de otra terapia de reemplazo de factor dentro de las 72 horas siguientes al inicio de la hemorragia. Una respuesta buena es cuando hay un alivio del dolor considerable y o mejora en los signos de la hemorragia dentro de las 8 horas posteriores a una sola infusión, pero que requiere más de una dosis de terapia de reemplazo de factor dentro de las 72 horas para una completa resolución. Posteriormente tenemos catalogada la respuesta moderada como un modesto alivio del dolor y o mejora en los signos de la hemorragia aproximadamente dentro de las 8 horas posteriores a la infusión inicial, pero que requiere más de una infusión en un lapso de 72 horas, pero sin resolución completa. Y aquellos pacientes que presentan mejoría nula o mínima es un empeoramiento de la hemorragia aproximadamente dentro de las 8 horas posteriores a la infusión inicial. Además del tratamiento con terapia de reemplazo de factor, tenemos que considerar el manejo del dolor y control del dolor en una hemartrosis. Y las recomendaciones del capítulo 7 de la guía son que en pacientes con hemofilia que presenten hemartrosis, la severidad del dolor debe calificarse y monitorearse de acuerdo con la escala del dolor de la Organización Mundial de la Salud. Y posteriormente, estos pacientes que tengan dolor debido a hemartrosis deberán recibir medicamentos analgésicos según la severidad de este dolor, que podemos utilizar paracetamol o acetaminofén, inhibidores selectivos de la COX-2 y no utilizar otros AINES. Podemos utilizar tramadol y por último los opiáceos. Aquí en pacientes con dolor severo, a diferencia de indicaciones previas, el control debería incluir opiáceos en base a los síntomas clínicos, y esto en medida que el paciente se sienta cómodo poniendo peso sobre la articulación, utilizándolo lo más posible sin que presente dolor. La siguiente recomendación, particularmente sobre el uso de agentes opioides en el paciente con hemofilia, es que si bien ahora sí se introduce o se menciona en la guía, se debe de disminuir o limitarse en tanto sea posible para prevenir problemas de adicción u otros trastornos derivados del uso prolongado de opioides. Una vez que identificamos de manera temprana una hemartrosis y posteriormente aplicamos la terapia de reemplazo a las dosis adecuadas y manejamos el dolor del paciente, tenemos que tomar en cuenta las terapias complementarias en el manejo de los sangrados articulares, como en el caso del RICE, que todos ya conocemos, que por sus siglas en inglés es reposo, hielo, elevación y compresión. Y también otra terapia que pudiéramos utilizar y vamos a describir más detalladamente adelante es la artrocentesis. Continuando con el tratamiento de la hemartrosis, una vez aplicado el factor concentrado de factor deficiente, no debemos dejar a un lado el uso de terapias complementarias. Se ha demostrado que la aplicación del hielo reduce el dolor agudo y, dependiendo del sitio de la hemorragia articular, la elevación de la articulación afectada podría ayudar a reducir la inflamación. Aquí tenemos una recomendación que viene en el capítulo 7 de las nuevas guías de la Federación Mundial de Hemofilia, en donde dice que los pacientes con hemofilia que tengan hemartrosis, además de recibir su tratamiento por concentrado de factor, deben de recibir el método RICE, que por sus siglas en inglés, como lo mencionaba ahorita, es reposo, hielo, elevación y compresión, y además de la terapia de reemplazo, como ya lo habíamos mencionado. Aquí hay una observación puntual. La Federación Mundial de Hemofilia reconoce que en algunas regiones del mundo el método RICE pudiera ser el único tratamiento inicial disponible o el mejor tratamiento disponible en ausencia de un suministro adecuado de concentrado de factor deficiente. En esta parte de la guía se incluyen las nuevas, o se agrega el método POLIS, que en donde la palabra REST o la R de REST es cambiada por una carga óptima o optimal loading, y esto es con la intención de que empiece a haber movimiento temprano y prevenir el daño por aquellas articulaciones que permanecen
con inmovilización por mucho tiempo. En cuanto a la artrocentesis a la hemartrosis, viene una recomendación en esta guía que es para pacientes con hemofilia sin inhibidores que reciben terapia de reemplazo con factor y que presentan una hemorragia articular con dolor persistente. Se recomienda la artrocentesis solamente si hubiera una hemartrosis tensa y dolorosa o bien hubiera una sospecha de infección. No es aconsejable la artrocentesis rutinaria, y aquí es bien importante, si desconocemos el estado del inhibidor del paciente, lo ideal sería hacer una determinación del estado del inhibidor previa a la realización de la artrocentesis. Y aquí hay una observación que se hace en la guía, que es que en muchos entornos de la salud la artrocentesis no es una práctica habitual debido al miedo de introducción de una infección articular, por lo que si bien en algunos centros es realizada, se deben de tener muchas precauciones y no debe de realizarse en todos los pacientes. Posteriormente, al final, ya una vez que identificamos precozmente una hemartrosis, dimos el tratamiento con terapia de reemplazo adecuado y el manejo del dolor, las terapias complementarias. Ahora vamos a pasar a la parte de rehabilitación de una hemartrosis. Y aquí viene la siguiente recomendación en esta guía, que es en pacientes con hemofilia, con hemartrosis, se debe evitar la carga de peso hasta que los síntomas mejoren, hasta un punto en que el paciente se sienta cómodo soportando peso sin tener dolor considerable. La articulación afectada debería monitorizarse durante la fisioterapia y valorar si es necesario el tratamiento hemostático durante la realización de la terapia de rehabilitación. El paciente deberá continuar con ejercicios activos y entrenamiento propioceptivo hasta que ocurra lo siguiente: se recupere la función y el rango de movimiento completo previos a la hemorragia, o bien se disipen los síntomas de una sinovitis aguda. Continuando con las recomendaciones de rehabilitación en la hemartrosis, en pacientes con hemofilia que tengan hemartrosis, los ejercicios de fisioterapia deben ser realizados bajo cobertura con factor de coagulación, deberán iniciarse tan pronto desaparezcan los síntomas de dolor. La siguiente recomendación menciona que en pacientes con hemofilia que presenten hemartrosis, el objetivo de la fisioterapia deberá ser volver o devolver la función articular a ese paciente que tenía previo a esa hemorragia. Ahora bien, vamos a pasar a otros sitios específicos de hemorragia y vamos a hablar de hemorragias que ponen en peligro la vida. Ahora vamos a hablar de la hemorragia del sistema nervioso central, que como bien ustedes saben es una de las hemorragias más temidas y con mayores secuelas que pueden presentar los pacientes con hemofilia. Acá podemos ver en una imagen, en una tomografía, como un paciente que se presentó al hospital con un cuadro de cefalea y vómito, y posteriormente al no ser diagnosticado de manera oportuna, como ese hematoma intracerebral creció de manera súbita a las 3 horas. Y esto pues nos recuerda y nos hace pensar en todos aquellos pacientes que llegan a unidades en donde quizá no se tenga el conocimiento completo de cómo manejar a estos pacientes, o no se tenga la sospecha de que un paciente con hemofilia que presente manifestaciones como cefalea, pérdida de la conciencia, vómito o alteración en el equilibrio o alguna otra función neurológica, pudiese estar presentando una hemorragia intracraneal. Entonces, estos pacientes deben de ser manejados en una unidad en donde se tenga, obviamente, pues un manejo de terapia intensiva. La hemorragia intracraneal y el sistema nervioso central va a requerir terapia de reemplazo precoz y debe ser antes y preceder de cualquier trabajo diagnóstico que vayamos nosotros a realizar en este paciente. Si el paciente llega con los síntomas previamente mencionados, lo que tenemos que hacer primeramente es tratar con el factor deficiente, concentrado de factor, y ya después de esto, ahora sí, realizar todo el abordaje diagnóstico que se tenga que realizar, incluyendo estudios de imagen, etc.
Aquí las siguientes recomendaciones por parte de la Federación Mundial de Hemofilia en su capítulo 7 en respecto a la hemorragia intracraneal y el sistema nervioso central es que en pacientes con hemofilia, con hemorragias o síntomas hemorrágicos confirmados o presuntivos en el sistema nervioso central, debería administrarse inmediatamente terapia de reemplazo de factor de coagulación antes de realizar cualquier futura investigación, como bien se los mencionaba. En pacientes con hemofilia que tengan sospecha de hemorragia del sistema nervioso central que pudiera poner en peligro la vida del paciente, deberá administrarse inmediatamente terapia de reemplazo de factor de coagulación antes de realizar cualquier otra investigación y continuarse hasta que se resuelva la hemorragia. Entonces aquí es bien importante recordar, como lo vamos a ver más adelante, que cada tipo de hemorragia va a tener una dosificación a utilizarse y un tiempo en el tratamiento también a utilizarse dependiendo el sitio del sangrado de nuestros pacientes. Pasemos ahora a otro sitio de sangrado que también puede poner el peligro la vida del paciente, que son todas aquellas hemorragias de cuello y garganta, como lo vamos a ver en este paciente. Es un paciente del doctor Malango que se presentó con síntomas respiratorios. Al pedirle que se tomara una fotografía de la lesión que mencionaba o que refería, pues fue un paciente que presentaba un gran hematoma por abajo de la lengua. A este paciente se le solicitó que acudiera al servicio de urgencias del hospital, en donde inmediatamente tuvo que ser admitido en una unidad de cuidados intensivos debido a la progresión de ese hematoma que le imposibilitó respirar de manera adecuada y que requirió de una traqueostomía de urgencia. Y aquí podemos ver al paciente una vez que fue ya recuperado posterior a esta hemorragia que tuvo en el cuello y ya con recuperación posterior a la traqueostomía. Y obviamente pues todo esto es importante mencionar que se debe de tomar en cuenta al momento de evaluar pacientes con hemofilia, con hemorragias en cavidad oral, porque todo este manejo que se hizo fue un manejo rápido que obviamente salvó la vida del paciente, pero si el paciente no hubiese sido diagnosticado o no hubiese sido referido a un hospital con una unidad de cuidados intensivos, probablemente el desenlace hubiera sido diferente. Entonces, las recomendaciones del capítulo 7 de la Guía de la Federación Mundial para la hemorragia en cuello y garganta incluyen: en pacientes con hemofilia, con hemorragia de cuello y garganta, debería administrarse inmediatamente terapia de reemplazo de factor de coagulación y solicitarse una evaluación por parte del equipo de terapia intensiva de manera inmediata. En pacientes con hemofilia, con hemorragia de cuello y garganta, incluso lesión de la lengua, la terapia de reemplazo de factor de coagulación deberá continuarse hasta la resolución total de los síntomas. La siguiente recomendación es en que los pacientes con hemofilia que tengan hemorragia en cuello y garganta y además tengan infección local, deberá iniciarse la administración de antifibrinolíticos para el tratamiento de la hemorragia y de antibióticos para el tratamiento de la infección. Aquí en este cuadro, que es yo creo que el más importante de todo el capítulo, en donde se describen los tratamientos, los sitios de hemorragia, la dosificación y la duración del tratamiento, tanto para hemofilia A como para hemofilia B, en donde podemos ver que el patrón, aquí se manejan dos patrones. Anteriormente las guías hablaban de medios donde había bajos recursos y dosis para medios donde había recursos óptimos. Aquí se maneja de igual forma en aquellos pacientes que tienen un patrón de práctica con dosis más bajas y se describen las dosificaciones para pacientes que tienen acceso a patrones de práctica con dosis más altas, tanto para hemofilia A como para hemofilia B. Y como podemos ver, dependiendo el sitio de la lesión, dependiendo va a ser el nivel de factor al cual nosotros queremos llevar a nuestro paciente, y obviamente también va a estar relacionado
con la duración del tratamiento. Si ustedes se fijan aquí, obviamente aquellas hemorragias que ponen en peligro la vida del paciente pues van a requerir de llegar a niveles mayores de factor, tanto de 8 para hemofilia A como de 9 para hemofilia B, y la duración de tratamiento que también va a ser mayor o superior en aquellos pacientes que presentan hemorragias que ponen en peligro la vida del paciente. Como ustedes pueden ver, aquí también hemorragias articulares pues tienen las dos presentaciones o los dos patrones de prácticas, el patrón de prácticas con dosis bajas y patrón de prácticas con dosis más altas, y los niveles de factores máximos que nosotros buscamos en estos pacientes y la duración del tratamiento en días. Y bueno, ya para concluir, este capítulo 7 de la tercera edición de la Guía para el Tratamiento de Pacientes con Hemofilia de la Federación Mundial de Hemofilia es que el diagnóstico precoz es crucial para tener un manejo exitoso de todas las hemorragias específicas, y aquí la educación al paciente va a ser algo primordial por parte de tanto de asociaciones como del personal médico, para que nuestros pacientes logren identificar de manera inmediata y precoz cuando están presentando una hemorragia. Posteriormente, el tratamiento precoz con la terapia de reemplazo de factor de coagulación constituye la norma terapéutica para hemorragia en cualquier sitio, que el tratamiento debe administrarse en cantidades y duración suficientes para lograr la hemostasia y llegar a la resolución de la hemorragia. Idealmente, el tratamiento de hemorragias específicas debería ser individualizado y buscando resultados deseados que deberán definirse según el sitio de la hemorragia. Y que también los patrones de práctica, tanto de dosis bajas como de dosis más altas, son aceptables para el tratamiento de las hemorragias específicas en la hemofilia. Agradecemos el apoyo de Hemophilia Alliance para la preparación de esta presentación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.